Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del conflicto palestino-israelí. Vamos a hablar por qué tenemos tantos problemas con los musulmanes, árabes, palestinos. Y fíjense que no es un problema de un día. Han tratado de sacarnos de ahí por 75 años. Una guerra atrás de la otra. ¿Ok? Octubre 7 fue solamente una de ellas. Y hay tantos problemas que uno piensa, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos dan tantos problemas? ¿Ya? ¿Por qué no aceptan que el pueblo de Israel se quede en esa tierra? ¿Sí? Fíjense que hay ¿cuántos países árabes hay en el mundo? 28 países árabes. Israel solamente tiene uno. ¿Ya? ¿Por qué no aceptan? Imagínense, es chiquitito. Tiene la medida de New Jersey. O sea, es el estado más chiquitito que ustedes tienen. Eso es lo que es Israel. Lo podemos meter 33 veces en Texas para que se den una idea de qué chiquitito que es. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ¿cuál es el problema? Y verdaderamente hay un problema espiritual aquí. Hay un problema espiritual. Hay un problema con Amalek. Aquellos que son mis seguidores van a saber qué es lo que yo estoy diciendo. Hay un problema con Amalek. Hay un problema con aquellos que odian al pueblo de Israel y lo odian porque el enemigo nos odia. El enemigo sabe que sus días están contados. El hecho de que Israel esté en la tierra prometida significa que los tiempos finales de este mundo están por venir y todo está pasando ahora. Todo se está yendo al final. Entonces el enemigo sabe que sus días están contados. O sea, hay una pelea espiritual y también hay una pelea física. Y lo que yo les quiero mostrar es esa pelea física que vemos, ¿ya? Ahora, ¿a quién le pertenece esa tierra? ¿A quién le pertenece la tierra de Canaán? ¿Sí? Fue dada a Abraham, Isaac y Jacob. Próximo, por favor. ¿Ok? Fue dada a Abraham, Isaac y Jacob. Dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Que esto es fascinante porque Abraham existió 3.800 años atrás. Y no fue hasta que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida 3.200 años atrás, que verdaderamente esto se cumple, ¿sí? Por eso que dice, a tu descendencia daré la tierra. No a Abraham, a tu descendencia daré la tierra. ¿Ya? ¿Qué tierra le dará? Desde el río de Egipto que está aquí, el río Eufrates. Está traducido desde el río de Egipto, que significa, si nosotros ponemos el Egipto es el Nilo, pero está mal traducido, ¿ok? Tendría que ser el arrochuelo de Egipto, que está abajo de Gaza. Gaza está aquí, hay un arrochuelo que se llama arrochuelo de Egipto. Como nosotros sabemos, porque aquí está Beersheba, y acuérdense que la Biblia nos dice que va de Dan a Beersheba, ¿ya? Entonces sabemos que se está refiriendo al arrochuelo de Egipto, ¿ok? Entonces va del Eufrates al arrochuelo de Egipto. ¿Y qué es lo que significa? Parte del Líbano, parte de Siria de hoy, todo lo que es Jordania de hoy y lo que es la tierra prometida de hoy. ¿Ok? O sea que eso es lo que es la tierra prometida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en día? Solamente
lo que es Israel hoy de este lado. Ahí tienen el río Jordán, al oeste del río Jordán es lo que nosotros tenemos hoy en día. Una parte chiquita de lo que la tierra prometida es. ¿Ok? Próximo, por favor. Ok. Y fíjense que esta tierra prometida es una tierra prometida que fue dada por pacto sempiterno, where it says, estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué es lo que significa pacto sempiterno? Que empieza en un periodo determinado y no tiene fin. O sea, Israel es el único pueblo de la faz de la tierra que tiene un territorio asignado por Dios mismo. No hay otra nación del mundo que tenga un tratado con Dios como el pueblo de Israel. ¿Ok? Y fíjense lo que nos dice en Salmo 105. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y dio su juramento a Isaac, lo estableció por Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. O sea que es la heredad del pueblo de Israel esta tierra. No es la heredad de los palestinos. ¿Ven esto? ¿Ok? ¿A quién asignó esta tierra Dios mismo? A Israel. A Israel. ¿Qué es lo que pasa? Es que los palestinos nos quieren robar la tierra. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Y ya vamos a hablar más de esto. El próximo, por favor. ¿Ok? Hablando históricamente, el pueblo de Israel tiene la tierra del siglo XII antes de Cristo por más de 1000 años. Los palestinos, árabes musulmanes, no existieron hasta el siglo VI de Cristo. Nosotros somos del siglo XII antes de Cristo y ellos aparecen en el siglo VI de Cristo. O sea, ¿quiénes son los nativos de esa tierra? ¿Israel o los palestinos? Israel. O sea, ellos dicen que nosotros somos ocupadores de la tierra, que le robamos la tierra a ellos. Y es mentira, ¿sí? Mucho de lo que ellos dicen en los medios de comunicación está basado en mentiras, completamente. ¿Ok? Próximo, por favor. Ok. Y fíjense, qué lástima que no se ve bien. ¿No lo pueden mover un poco al coso? No. Ok. All right. Creo que es 1200 antes de Cristo. Ok. En 1800 antes de Cristo, Abraham ya recibe la tierra. Dios le dice: a tu descendencia yo se la voy a dar. El siglo XII antes de Cristo, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y se llama el período de los jueces. ¿Ven esto? ¿Ok? Yo les aconsejo que tomen una foto para que se acuerden de lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el periodo de los jueces. ¿Quiénes fueron los jueces en el tiempo? En la Biblia, ¿quién me puede decir un juez? ¿Quién me puede decir un juez? The judges. Débora, yo amo a la Débora. Es una mujer de Dios. Ok, ¿quién más? ¿Quién más tenemos? ¿Ya? Samson, very good. ¿Quién más? Samuel, ¿quién más? ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Ya? ¿Quién dijo Gedeón?
Muy bien, ok, esos son los jueces de Israel, siglo XII antes de Cristo, o sea que ya los israelitas están en la tierra prometida del siglo XII antes de Cristo en adelante, ok, y 1586 antes de Cristo es el periodo israelita, cuando Israel tiene los reyes de Israel, como Saúl, como David, como Salomón, ¿sí? Y también es el periodo de Israel, ¿sí? O sea que del siglo XII al siglo VI antes de Cristo, ¿cuántos siglos son de Israel controlar la tierra? ¿2? 6, ¿ok? Siglo XII al siglo VI antes de Cristo son 6 siglos. 6 siglos de control israelita, ¿ok? ¿Pueden ver los palestinos en algún lugar? No, porque no existen, ¿ya? Ok, fíjense, tenemos el periodo babilónico, estos son iraquíes paganos. Este es el periodo persa 538 al 332 antes de Cristo, y durante el periodo persa Israel era un reino judío autónomo que estaba pagando impuestos a Persia y tenían su propia autonomía. ¿Ok? Así que fíjense, otros 200 años. ¿Cuántos siglos ya? 8 siglos de control israelí. Después tenemos periodo helenista, que son griegos, y después tenemos el periodo macabeo, que es un reino judío por 100 años. ¿Cuántos años juntos? 108 años. 900 años. 900 años. ¿Ven esto? Y después tenemos el periodo romano, que son italianos. ¿Ya? ¿Ven los palestinos en algún lugar? No. Very good. Very good. Al próximo, por favor. ¿Ok? Seguimos. Ustedes pueden tomar una foto de este también. ¿Ok? Qué lástima que nos faltan las otras fechas. Tenemos el periodo... el bizantino, me falta el bizantino aquí, son cristianos romanos, ¿ok? O sea, los romanos vinieron a la fe en el siglo III de Cristo, católicos verdaderamente, y de ahí en adelante se llama bizantino, ¿ok? Y eran cristianos romanos. Después tenemos la dinastía Omaya, que son, ¿dónde se me fueron? Para atrás, por favor. Ok, la dinastía... No, ¿por qué te me vas para allá? Hoy, ve. Ok, después tenemos la dinastía Omaya, que son árabes musulmanes de Arabia Saudita. Fíjense que vienen en el siglo VI o VII de Cristo, entran a la tierra prometida, invaden la tierra prometida, ok, vienen de Arabia Saudita. Los abasidas vienen de Irak. Los fatimí son norteafricanos, y tenemos el periodo de los Seljuks, que son árabes musulmanes, que son turcos, ¿ok? Y después tenemos las cruzadas, y estos son europeos cristianos, ¿ok? ¿Ven a los palestinos en algún lugar? No. ¡Wow! ¿Dónde están? No existen. ¿Ven esto? Ok, very good. Very good. You get it. Ok, el próximo, por favor. Ok, después tenemos los mamlucos, estuvieron acá como 200 años en Israel, son árabes de Egipto. Los otomanos son musulmanes de Turquía. Después tenemos el mandato británico, que son europeos británicos. Y después tenemos la creación del Estado de Israel en 1948 en adelante. Y fíjense que todavía los tenemos ya 75 años. ¿Pueden ver los palestinos en algún lugar? No. Ellos nunca
en la historia de la humanidad controlaron esa tierra. Y fíjate que nos dicen a nosotros que nosotros le robamos la tierra. Pero la realidad histórica es que nunca en la historia de la humanidad ellos controlaron esa tierra. ¿Sí? Y ya vamos a hablar de dónde vienen y qué es lo que pasa. Sí, señor. ¿Quién son los palestinos de ahora? Ya. No te me adelantes, ya vamos para allá. Ya. Ok, próximo, por favor. ¿Cuántos años Israel estuvo todo junto? Más de 1000 años controlaron esa tierra. Más de 1000 años. Próximo, por favor. ¿Quiénes son los verdaderos nativos de esa tierra? Israel. Próximo, por favor. ¿Está Israel tomando algo que no le pertenece? No. De ninguna manera. Estamos en Israel legalmente. ¿Ok? Legalmente nosotros recibimos esa tierra de las Naciones Unidas. Y ya vamos a hablar de esto más adelante. El próximo, por favor. ¿Cuánto tiempo controlaron los palestinos esta tierra? Nunca. ¿Ok? ¿Ellos son los nativos de la tierra? No. Israel está en la tierra desde el siglo XII antes de Cristo y Islam empezó en el siglo VI de Cristo. ¿Ok? ¿Claro? Good. Próximo, por favor. Okay. Fíjense, uno no puede robar o ocupar lo que nunca te perteneció. Legalmente el Estado palestino nunca ha existido. ¿Sí? Cuando dicen Palestina como si fuera un Estado, es una mentira. Nunca ha existido un Estado que se llama Palestina. ¿Ok? Y fíjense que inclusive hubo una votación recientemente para que la autoridad palestina declare un Estado y fue rechazado por la ONU el 18 de abril del 2024. Fíjense que van y atacan a la población israelí, 12,000 personas mueren en Israel. Y como recompensa quieren un Estado. Están enfermos, verdaderamente. ¿Ok? Próximo, por favor. Palestinos no podrían tener un Estado si hubieran... Ya pudieran ellos tener un Estado si ellos hubieran aceptado las propuestas que Israel les hizo. Más de 8 propuestas que el pueblo de Israel le dio a los palestinos para tener su Estado y todos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazan? Porque no quieren solamente un pedacito de la tierra, quieren toda la tierra. Quieren que Israel salga de la tierra. Pero fíjense, nosotros no podemos salir de la tierra, porque esta es nuestra heredad, que ha sido dada por Dios a nosotros. O sea que vamos a pelearla hasta la muerte. ¿Me explico? Ok. Y fíjense, la partición de la tierra en 1947, lo rechazaron. La propuesta de Rabin, lo rechazaron. El Camp David del 2000 con Yasser Arafat, no sé si se acuerdan, rechazado. La propuesta de Trump, 2018, rechazado. O sea, no hubo una propuesta la cual ellos aceptaron. Ninguna. ¿Ok? Entonces, y después nos culpan a nosotros por la situación en la que ellos están. ¿Ven esto? ¿Ok? Como dijo Ava Evans, un diplomático israelí, los árabes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Es la verdad. ¿Ok? Nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Porque para ellos
en su manera de pensar, en su manera musulmana de pensar, no tienen permitido de negociar. Mahoma, que fue el profeta de Islam, dijo: ¿por qué negociar si sos fuerte? Ellos se piensan a sí mismos fuertes y por eso no quieren negociar. Y si hay alguna negociación, no aceptan 50% o 60%. Inclusive se les ofreció 97% de la tierra y eso no fue suficiente, porque ellos quieren 100% de la tierra. No se bastan con un poquito, ¿ok? Y ya vamos a ver más adelante. Próximo, por favor, ¿ok? Fíjense cómo el Señor llama al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y le dice así, en el Ezequiel 37, 21 y 22, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Fíjense que naciones es en plural. Y esta es la primera vez en la historia de la humanidad que el pueblo de Israel retorna a la tierra prometida, literalmente de todas las naciones del mundo. Esta es también la tercera vez que el pueblo de Israel retorna a su heredad. La primera vez, siglo 12 a.C. de Egipto, un solo lugar. La segunda vez, siglo 6 a.C. de Babilonia, un solo lugar. Pero fíjense que desde fines de 1800 en adelante, el pueblo de Israel viene a la tierra prometida literalmente de todas las naciones en plural del mundo. ¿Ya? O sea que se está cumpliendo una profecía que es 2500 años de antigüedad. Hoy en día. ¿Sí? Y fíjense que nos está hablando de los huesos secos. Esa profecía de los huesos secos de Ezequiel 37 es una de las profecías del Holocausto. 6 millones de judíos que murieron durante el Holocausto. Dios revive a esa nación. Fíjense, ¿sí? La revive primeramente físicamente y después derrama su espíritu a esa nación. Fíjense lo que dice. Y le dirá: si ha dicho Jehová, aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Qué tierra? Israel. Y los haré una nación en la tierra. Fíjense, una nación en la tierra. Israel declara su independencia el 14 de mayo de 1948. Después del Holocausto. Decir, wow, fascinante, fascinante, ¿no es cierto? Cómo esta escritura se cumple palabra por palabra físicamente, ¿sí? ¿Y por qué Dios retorna al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Cuál es el propósito de Dios para retornar a su pueblo a la tierra prometida? Porque un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién es el rey? Impresionante, ¿no es cierto? Impresionante esta palabra de Dios. Palabra por palabra, ¿ok? O sea que nos restaura primeramente físicamente a la tierra prometida y después nos va a restaurar espiritualmente a esa tierra y a Dios, ¿ok? Próximo, por favor, ¿ok?
Entonces, fíjense que qué es lo que pasa es que les quiero explicar qué es lo que está pasando en la tierra. Estamos yendo del libro de Génesis para adelante. Ahora nos vamos a la historia moderna de Israel, ¿ok? Y fíjense, aquí tenemos el Imperio Otomano. Los otomanos controlaron esta tierra como 400 años hasta que el Imperio Otomano cae en 1917, y las Naciones Unidas declaran en 1917 que le van a dar la tierra prometida a los británicos. Esto pasa a ser el mandato británico, ¿ok? Mandato británico de 1917, y en ese mandato británico las Naciones Unidas le piden dos cosas que hacer a los británicos. Uno de ellos es preparar a los ciudadanos de este lugar a su autodeterminación, que tengan su propio estado, ¿ok? Y la segunda cosa que les piden es crear un hogar nacional judío, ¿ok? Dos cosas que tenían que hacer. Primero que nada, fíjense que el territorio de la tierra prometida se llama Palestina. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Por qué se llama Palestina? ¿Ok? El próximo, por favor. ¿Ok? Porque los romanos en el 135 de Cristo cambiaron el nombre de ese territorio de Judea a Palestina. Ellos cambiaron, los romanos. Los palestinos no existían todavía, ¿ok? Los romanos, 1900 años atrás, cambiaron el nombre. Pueden ver que eran territorios. Palestina, ¿dónde está Palestina primera? ¿Ok? Palestina primera, Palestina segunda, y hay una Palestina tercera en algún lugar. Ahí está la Palestina tercera, ¿ok? Entonces eran para la administración romana, ellos los cambiaron. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué Palestina? Porque hay una montaña en Roma que se llama Palatine. Esa montaña en Roma es donde estaban los emperadores de Roma, donde estaban los palacios de los emperadores, y por eso le cambiaron el nombre, ¿ok? Y de ahí en adelante se llamó Palestina hasta que el Estado de Israel se crea en 1948. Pero esto no significa que los palestinos controlaron la tierra. Nunca en la historia de la humanidad palestinos controlaron la tierra, y se los demostré, ¿sí? Se llamaba Palestina, pero no tenía nada que ver con los locales. Siempre fue otras naciones que venían y tomaban el territorio, ¿ok? La tierra prometida está en el centro del mundo antiguo. De un lado tenés Asia, del otro lado tenés África, y al sur tenés, al sur tenés África, Asia y Europa. En el medio de este mundo antiguo, porque las Américas no existieron hasta hace 400 años atrás, ¿no es cierto?, en la mente de la gente, ¿ya? Pero de todas maneras, ok, muchas naciones tomaron esa tierra y controlaron esa tierra, por eso se llamaba Palestina. El próximo, por favor. ¿Ok? Y fíjense, ¿quiénes son los palestinos? Ahí estamos con la pregunta. El próximo, por favor. ¿Ok? Son árabes, musulmanes, que son sunís. ¿Ok? Árabes, musulmanes, sunís. Próximo, por favor. Algunos entraron al país en diferentes olas a la tierra prometida, ¿ok? De Arabia Saudita, de Egipto, de Jordania, de Turquía, y todos los países que vinieron a atacar la tierra, invadieron la tierra prometida y vinieron con esa invasión a la tierra prometida. Próximo, por favor. En 1800 en adelante también
trabajadores musulmanes vinieron a la tierra prometida, porque el pueblo de Israel estaba retornando, tenía que trabajar la tierra y había trabajo para los musulmanes. Entonces muchos de ellos, miles de ellos, vinieron de 1800 en adelante para trabajar con los judíos. ¿Ok? Próximo, por favor. ¿Ok? Palestinos son descendientes que viven en esta tierra. ¿Ok? Hoy en día nosotros llamamos a los palestinos árabes musulmanes que no son parte de Israel, están bajo la autoridad palestina, ¿ok? Y hay otros árabes musulmanes que sí viven adentro de Israel y ellos se llaman árabes israelíes. El próximo, por favor, ¿ok? O sea que árabes musulmanes que viven en el territorio de Israel se llaman árabes israelíes. ¿Me explico? ¿Ok? Hay dos diferentes hoy en día. Eran palestinos, pero como están bajo la autoridad de Israel por 75 años ya y reciben ciudadanía israelí, ellos se consideran árabes israelíes y son parte de nosotros, ¿ok? Que es diferente de lo que llamamos hoy en día palestinos. Palestinos árabes musulmanes que no son ciudadanos de Israel. Próximo, por favor. Ok. Y fíjense que qué es lo que estos palestinos dicen, que estos dos territorios, estas dos naciones serán mías y tomaré posesión de ellas. Esto es exactamente lo que los palestinos dicen hoy. Esto es exactamente por qué nos dan tantos problemas, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo la ONU en 1922? Les da Transjordania, o lo que hoy en día se llama Jordania, a los palestinos. Esto es la Palestina de Arabia. Reciben 77% de la tierra. O sea, ahora se crea un Estado palestino, que es Jordania hoy en día. Acuérdense que dos cosas le pidieron los británicos, la ONU a los británicos. Una, que tenían que dar la tierra a los locales para su autodeterminación, y ellos reciben todo Transjordania, que es 77% de la tierra. Y la segunda cosa que tenían que hacer, crear un hogar nacional del pueblo judío. Y esto la ONU lo determinó, que iba a ser para el pueblo judío 23% de la tierra. ¿Qué ustedes piensan? ¿Esto es justo? De ninguna manera. ¿Por qué no nos dan 50-50? ¿Por qué solamente 23%? ¿Ok? Pero de todas maneras Israel aceptó. Israel aceptó. ¿Quién no aceptó? Los palestinos. Ellos dijeron, estas dos tierras nos pertenecen. Fíjense cómo la Biblia va mano a mano a lo que pasó, a lo que pasa hoy. Ellos dicen, estas dos tierras nos pertenecen. Eso es lo que dicen. ¿Ok? ¿Es verdad? ¿Les pertenece a ellos o no? No. Nunca en la historia de la humanidad les perteneció esta tierra. Ahora tienen 77%, tendrían que estar satisfechos. Pero no. Próximo, por favor. ¿Qué es lo que pasó? La ONU otra vez divide la tierra en 1947. ¿Y qué es lo que dicen? Toda la tierra que está en manos del pueblo judío, que es la parte amarilla, va a quedar en las manos del pueblo judío, y toda la tierra que está en las manos de los musulmanes, que es la parte marrón, va a quedar en las manos de los musulmanes. ¿Eso es justo? No. Ahora nos queda 10% de la tierra.
¿Y qué es lo que pasó en 1947? Israel dice que sí, que vamos a aceptar la división de la tierra. ¿Por qué Israel acepta la división de la tierra? ¡Oy, oy, 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 oy! No es suficiente lo que recibieron. ¿Por qué Israel acepta eso? Por el holocausto, por lo que pasó en el holocausto. 6 millones de judíos mueren en el holocausto y hay 500.000 refugiados del holocausto en Europa que sobrevivieron el holocausto y no tienen de comer y no tienen, nadie los quiere aceptar en las naciones del mundo, y dijeron no podemos dejarlos en esa situación, y el pueblo judío acepta la partición de la tierra de la ONU de 1947. ¿Quién dijo que no? Los palestinos. Otra vez. Ellos ya hubieran tenido su estado al oeste del río Jordán si ellos hubieran aceptado la partición de la tierra. Pero dijeron que no. ¿Ok? Entonces el Estado de Israel se declara el 14 de mayo de 1948 y el próximo día, el 15 de mayo de 1948, tenemos 5 naciones árabes atacando a Israel al mismo tiempo. Nosotros tenemos un día de edad y ya nos quieren destrozar. No tenemos armamentos, le robamos 2 tanques a los británicos, no tenemos aviones, no tenemos nada, no artillería, parte de los 2 tanques, y tenemos 5 naciones árabes atacando a Israel al mismo tiempo. Y le ganamos. Milagros, atrás de milagros, atrás de milagros. Nosotros pretendíamos que teníamos algo. Le pretendemos. Fíjense el kibutz, mi kibutz, que yo crecí en 1948, el ejército israelí le dice al kibutz, al asentamiento judío, que se están viniendo el ejército jordano a atacar el kibutz. Ellos no pueden venir a ayudarlos hasta el día siguiente, entonces ellos tienen que guardar ese asentamiento hasta que viene el ejército el próximo día. Y tienen un Uzi y una pistola para proteger a 150 personas. ¿Qué es lo que haces? Y se te viene el ejército jordano encima. ¿Qué es lo que haces? Oran como loco, ¿no es cierto? Tu vida depende de eso, ¿sí? Y fíjense que ¿qué más hicieron? Hicieron un tanque de cardboard box. ¿Cómo se dice cardboard box en español? Cartón, de cartón. Hicieron un tanque de cartón, lo pintaron de negro y la gente del asentamiento del kibutz se metían adentro del tanque y lo empujaban todo el perímetro del asentamiento toda la noche, y los jordanos, el ejército jordano que estaba abajo de la montaña, vio el tanque, pensó que estaban armados completamente y no entraron esa noche. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Y así, pero historias. Vamos a estar toda la noche acá si yo sigo hablando de los milagros. Ok, alright. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 1948? Estas naciones árabes vinieron a atacar Israel, y en vez de sacar Israel, esas naciones árabes tomaron el territorio
que tenía que ser para los palestinos. Pues los palestinos dijeron que no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Siria tomó el Golán, ahí tienen el Golán. Jordania tomó Samaria y Judea, ¿ok? Que hoy en día se llama el Banco Occidental, y Egipto tomó Gaza, esta zona, ¿ok? Y ahí lo vamos a dejar por ahora, porque yo quiero ir a las guerras que tenemos hoy en día y les quiero explicar qué es lo que está pasando hoy en día, ¿ok? No tengo tiempo de hacerlo todo, pero entonces me voy a enfocar en las guerras que están pasando hoy en día. El próximo, por favor, ¿ok? Y fíjense que lo primero que pasó, ¿saben qué es lo que pasó el 7 de octubre, no es cierto? Saben que tuvimos un ataque de Gaza, de los palestinos de Gaza, alrededor de Gaza, los asentamientos judíos alrededor de Gaza, y mataron a 1.200 personas, ¿ok? Yo les quiero explicar cuál es el problema con Gaza, cuál es el problema con los palestinos, y les voy a dar la historia. Ustedes pueden tomar foto de esto, ¿ok? Entonces se van a acordar. Hay mucha historia hasta que yo llegue abajo y ahí van a poder sacar la foto. Yo le digo cuándo, ¿ok? Ok. Así no sacan tantas fotos, ¿ok? A la próxima, por favor. Entonces, el territorio, historia bíblica, el territorio de Gaza pertenecía a los filisteos. ¿Ya? ¿Se acuerdan los filisteos? ¿Ok? Que eran enemigos de Israel verdaderamente, ¿ok? Y en la historia moderna de Gaza, el próximo, por favor. Hello. Siglo XVI en adelante, parte del Imperio Otomano, ¿ok? Acuérdense que los otomanos estuvieron 400 años. Los otomanos caen, el próximo, por favor. ¿Ok? Y es parte del mandato británico, el próximo. Y en la partición de la tierra de la ONU fue asignado a los palestinos en 1947. ¿Ok? Próximo, por favor. En 1948 fue invadido por los egipcios. Acuérdense que tenemos 5 naciones atacando a Israel. Los egipcios toman Gaza. ¿Y qué es lo que hacen los egipcios con Gaza? Empiezan a bombardear los asentamientos judíos alrededor de Gaza, ¿ok? Un desastre. Todos los días tirándonos rockets and missiles, no sé cómo se dice en español, se me fue, misiles, ¿ok? Y un desastre, ¿ok? El próximo, por favor. En 1967 Israel dijo, enough is enough, suficiente, no podemos más con estos egipcios al lado nuestro, y Israel los echa a los egipcios de Gaza y toma control de Gaza, un control militar de Gaza. Próximo, por favor. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? En 1978 nosotros hacemos un tratado de paz con Egipto y le decimos a Egipto, agarren Gaza de vuelta, porque Gaza está lleno de musulmanes, palestinos. Entonces le decimos a ellos, agarren Gaza de vuelta. ¿Qué es lo que dijeron los egipcios? No way, José, no los queremos, ténganlos ustedes. Y muchas gracias que lo tienen ustedes, porque los egipcios no querían saber de nada de Gaza. ¿Ok? Próximo, por favor. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos 3 asentamientos judíos adentro de Gaza. Tenemos el ejército israelí que está protegiendo esos asentamientos judíos de los terroristas. De 1967 al 2005, cada 2 por 3 nos mataban uno de nuestros soldados. Y el primer ministro de Israel, que se llama Ariel Sharon, dijo, yo estoy cansado de tener que decir a los padres de estos chicos
que su hijo ha muerto. Y en el 2005, unilateralmente, se movió todos los ciudadanos israelíes afuera de Gaza a la fuerza y le dio Gaza a los palestinos. Terrible, terrible, ¿ok? ¿Por qué terrible? Fíjense que aquellos que tenían los asentamientos ahí adentro hicieron ese lugar como un jardín de Edén. Plantaban flores, todo era flores, una belleza total. ¿Y qué es lo que hicieron estos asentamientos? Se tuvieron que ir y dejaron todo intacto adentro de Gaza. Dijeron, a lo mejor los palestinos van a seguir el trabajo que nosotros empezamos en Gaza. ¿Y qué es lo que hicieron cuando entraron a los asentamientos judíos? Quemaron todo, destrozaron todo. ¿Okay? El odio en contra del pueblo de Israel es increíble en ese lugar. ¿Okay? Eso es lo que pasó. ¿Okay? Entonces Ariel Sharon saca a todos los israelíes de Gaza y desde 2005 en adelante Gaza cae en las manos de Hamas. ¿Quién es Hamas? Una organización terrorista palestina. Y ellos no solamente son terroristas en contra de Israel, son terroristas en contra de su propio pueblo. Ellos matan a su propia gente, ¿ok? Ellos tomaron el control a la fuerza. El próximo, por favor, ¿ok? Gaza cae en las manos de Hamas. El próximo, por favor. Y desde ese momento en adelante tenemos una guerra tras de la otra. Ahora pueden tomar una foto, ¿ok? Para que tengan la secuencia, ¿ok? Y fíjense, tuvimos una guerra en el 2008-2009, tuvimos una guerra en el 2012, tuvimos una guerra en el 2014, uno de mis hijos estuvo en esa guerra en el 2014, y por supuesto, el 7 de octubre de 2023, invadieron Israel e hicieron una matanza terrible del pueblo de Israel. ¿Ok? Terrible. Y fíjense que tengo otro hijo, mi extra hijo, que ha estado en esta guerra del 7 de octubre en adelante. ¿Ok? Próximo, por favor. Ok. ¿Qué es lo que tenemos? Qué lástima que nos falta el pedacito. Hamas en Gaza, fíjense todo lo que está pasando, ¿sí? Hamas en Gaza ataca a Israel en octubre 7. Después, en octubre 8, Hezbollah empieza a atacar a Israel del Líbano. Misiles. ¿Y qué es lo que no nos tiraron? Ya 8.000 misiles nos han tirado del 8 de octubre en adelante. ¿Ok? Tenemos a Hamas en el Banco Occidental, o sea que Israel está peleando con Gaza, con el Líbano, con el Banco Occidental, que es Samaria y Judea, ¿sí? Donde están los palestinos, porque se animaron. Ellos están contentos del hecho que mataron 1.200 personas. O sea, a nosotros no nos cruza la cabeza este tipo de pensamiento, ¿sí? Pero ellos ven que se murieron 1.200 israelíes y todos empezaron a atacar. Fíjense lo que pasó, ¿ok? Entonces tenemos en el Banco Occidental, Irán ataca a Israel directamente el 13 de abril. No sé si escucharon eso en las noticias, que fue impresionante. Los hutis de Yemen también están atacando. Rusia apoya a Irán vendiéndole armamento. Turquía se alinea con Hamas.
Y Erdogan, el presidente de Turquía, visita Irak, saca la influencia de Estados Unidos para alinearse con Irán para atacar a Israel. Fíjense qué es lo que está pasando, y yo no tengo tiempo de explicarlo todo. Esto es la guerra de Gog y Magog. Y si no han visto mis estudios en línea con respecto a Gog y Magog, háganlo, porque esto es Ezequiel 38 y 39. ¿Sí? Todas las naciones que están atacando a Israel ahora son la lista de naciones que nos da la Biblia con respecto a Gog y Magog. Esto es Gog y Magog. Lo único que nos falta es que Rusia declare la guerra a Israel, y está muy cerca. Está muy cerca. ¿Ok? Próximo, por favor. Ok, y fíjense quién es Hamas, una organización terrorista, y lo que es fascinante es que la Biblia menciona a Hamas. La Biblia menciona a Hamas en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque Hamas en hebreo significa violencia. Y fíjense que por el tipo de violencia que había en la tierra, Dios destruye la tierra con la inundación en el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan de eso? El diluvio. ¿Ok? La aparición de Hamas determina la destrucción de la tierra en el libro de Génesis. Fíjense lo que dice en Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, llena de Hamas. La tierra es corrupta y violenta, Dios destruye la faz de la tierra. Y fíjense que qué es lo que le está pasando a Hamas hoy en día. Por atacar a Israel, por matar 1,200 personas, es su destrucción. ¿Ok? Y ya vamos a ver esto más adelante. El próximo, por favor. Ahí lo tienen en hebreo. ¿Ok? Y fíjense, lo puse ahí en español para que ustedes puedan ver. Esta es la palabra Hamas en hebreo. ¿Ok? Próximo, por favor. ¿Ok? Tuvimos el 7 de octubre una semana de horrores. Horrores. Niños incinerados, familias enteras quemadas, cuerpos sin cabezas. O sea, no sé si escucharon de ISIS. Esto es peor que ISIS. Sí, increíble, ¿sí? Esto es violencia indiscriminada a mujeres, a niños, a ancianos. Esto es lo que hicieron. Este es el tipo de violencia que trajo la destrucción del mundo en el tiempo de Noé. ¿Ok? Violar a las mujeres. Sí, terrible, terrible lo que hicieron. Y no solamente eso, filmaron todo. Porque estaban orgullosos de lo que estaban haciendo. O sea, el Islam es verdaderamente una religión de muerte, es un culto de muerte. ¿Ok? Fíjense, rehenes están siendo torturados, donde se llevaron 250 cautivos. Parte de ellos volvieron vivos, gracias a Dios. Muchos de ellos volvieron muertos porque los encontramos. Hoy encontraron 6 cuerpos que piensan que son israelíes que fueron llevados cautivos. O sea que hay 103 todavía en las manos de Hamas. Y fíjense, nosotros hemos peleado ahí adentro de Gaza por 10 meses y todavía nos faltan más de 100 personas que están abajo en los túneles de Gaza. ¿Ok? Fíjense lo que hicieron. Bebés fueron tomados cautivos. Un bebé de 4 meses cumplió 1 año en cautiverio.
Otro bebé de 3 años, ahora tiene 4 años. Increíble, increíble lo que pasó y lo que está pasando con todo esto. ¿Ok? Próximo, por favor. ¿Ok? Y fíjense que las universidades en Estados Unidos están haciendo este cántico. Es en inglés. From the river to the sea, Palestine will be free. Have you heard of that one? ¿Escucharon de eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? Desde el río al mar, Palestina va a ser libre. Eso es lo que están diciendo. ¿Ok? ¿Qué río? Se están refiriendo al río Jordán. ¿Qué mar? Se están refiriendo al mar Mediterráneo. Esto es un cántico de genocidio. ¿Sí? Porque ellos se quieren deshacer del pueblo de Israel. ¿Ok? Que se vaya el pueblo de Israel de toda esta tierra. ¿Sí? Acuérdense, ellos quieren los 2 territorios. Estas 2 naciones nos pertenecen. Eso es lo que ellos dicen. ¿Ya? Y quieren la aniquilación del pueblo de Israel. Fíjense que vinieron, entraron y mataron indiscriminadamente 1.200 personas. Ellos quieren la aniquilación del pueblo de Israel, así como Hitler lo hizo, que mató a 6 millones de judíos solamente porque son judíos. ¿Ya? Próximo, por favor. ¿Ok? Y fíjense que se hizo un estudio a ver qué es lo que esta gente estaban diciendo en las universidades, si entendían lo que estaban diciendo en las universidades. Próximo, por favor. Y fue una encuesta de 250 estudiantes, ¿ok? De Estados Unidos. Próximo. ¿Ok? Y mostró que, próximo, 53% no sabe qué río y qué mar. O sea, están diciendo esto y no tienen idea de lo que están diciendo. ¿Ya? Próximo, por favor. 25. Nunca oí hablar de los acuerdos de Oslo. Nosotros tenemos un acuerdo con los palestinos en 1994. Nadie escuchó de esto. Próximo, por favor. 10% pensó que Yasser Arafat fue el primer ministro de Israel. Yasser Arafat fue el jefe de la autoridad palestina, no el primer ministro de Israel. ¿Sí? O sea que están diciendo from the river to the sea, but they haven't got the faintest idea of what they're saying. ¿Ya? Y cuando se les explica un poco de la situación, entonces ahí cambian, ¿sí? Ahí se van, porque no quieren ser partícipe de lo que están diciendo. ¿Ya? Próximo, por favor. ¿Ok? Próximo. Ya, próximo. ¿Ok? 68% de ellos, cuando se les explica la situación, se van. No quieren saber de nada de lo que están diciendo ahí, from the river to the sea. ¿Ok? Próximo, por favor. Ok. Fíjense lo que nos dice la Biblia con respecto a Gaza. Y esto es impresionante. Esto es en Sofonías 2. Porque Gaza quedará desamparada. Fíjense cómo Dios ya sabía qué es lo que iba a pasar. Ay de los que habitan en la zona del mar, palabra del Señor que está contra ustedes. Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta que no quede morador. Mirá lo que Dios está diciendo a esa gente. ¿Ya? Porque el Señor su Dios los visitará para hacer volver sus cautivos. Fíjense cómo está todo conectado a lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Nosotros tenemos que ir, destrozar Gaza y traer a nuestros cautivos de vuelta. ¿Ya? Dios mismo nos va a ayudar a volver a nuestros cautivos. Impresionante.
Esto les sucederá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron a costa del pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos. Terrible, ¿sí? No tienen vergüenza de lo que hicieron. Se orgullecen de lo que hicieron. Increíble, increíble. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Próximo, por favor. Okay. Y fíjense que por años Israel, desde 2005 en adelante, Israel ha proveído por años a Gaza comida, electricidad, agua. ¿Qué es lo que no le dimos? Trabajo, ¿ya? Y después nos vienen y nos hacen una cosa así, ¿sí? Y lo impresionante, fíjense, 150,000 palestinos entraron y cómo violar a las mujeres y todo esto lo que estaban haciendo, ¿sí? Horrible, horrible. O sea que ¿qué es lo que hizo Israel? Así como ellos atacan, pararon de dejar entrar a esta gente. Pero fíjense que inclusive después de matar 1.200 israelíes, nosotros todavía le proveemos agua y comida a Gaza, a nuestros enemigos, y electricidad a nuestros enemigos. Tremendo, ¿no es cierto? Increíble, increíble lo que está pasando. Próximo, por favor. ¿Y por qué Israel tiene que destruir Gaza? Porque hay una ciudad abajo de Gaza, túneles más largos que los the underground in New York. Es impresionante lo que hay ahí abajo de Gaza. Esos túneles donde tienen nuestros cautivos, donde están escondidos jamás. Y así como fíjense todos los túneles, ¿ven? Por todos lados, ¿ok? Todo abajo de las ciudades, abajo de las mezquitas, abajo de las escuelas, abajo de los hospitales. ¿Por qué eso hacen? Porque se están cuidando a sí mismos con los ciudadanos de Gaza. Ellos saben que Israel no quiere matar a ciudadanos. Entonces, sí, y de acuerdo a la ley internacional de guerra, está prohibido atacar un hospital o atacar una escuela, ¿sí? O atacar un lugar sagrado como una mezquita. Entonces ahí se esconden. Ahí están abajo. Entonces, como lo que hicieron fue tan terrible, Israel tiene que ir y bombardear todo eso, porque ahí están. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Es que cuando uno se va para abajo a los túneles están por todos lados, Israel los hace volar a los túneles y todos los edificios arriba de esos túneles se están cayendo. Entonces, eventualmente Gaza no va a quedar nada de Gaza, va a ser destruida, está desamparada por Dios. ¿Ven esto? ¿Ok? Próximo, por favor. Fíjense Gaza. Ya casi no queda nada. Y todavía seguimos encontrando túneles. Túneles del tamaño de tractors, lorries, I don't know how you say, con camiones. Ok, camiones pueden entrar por esos túneles. Ellos estaban recibiendo, ¿pueden ir para atrás, por favor? ¿Ya? Estaban recibiendo de Egipto, había túneles que estaban yendo para Egipto, camiones podían entrar, entonces estaban recibiendo los ammunition, los misiles, los rockets, todo estaba pasando por Egipto a Gaza, y por eso que nos pudieron atacar, ¿ya? Entonces Israel sí o sí los tiene que hacer volar a todos,
¿ya? Destruir todo esto y no permitir que jamás se pueda armar otra vez. ¿Me explico? ¿Ya? Próximo, por favor. Y fíjense, ya próximo. Y fíjense cómo las escrituras ya determinan cuáles son los territorios problemáticos miles de años atrás. ¿Qué es lo que dice? Ustedes también, Tiro y Sidón está en el Líbano de hoy, y todas las cámaras de Filistea, que es Gaza, que son para mí quienes regarse de mí. Esto Dios le está diciendo a ellos: si de mí se vengan, bien pronto haré que recaiga la paga sobre sus cabezas. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos territorios que están atacando a Israel? Gaza y el Líbano. Impresionante las escrituras, impresionante cómo está todo conectado. ¿Qué es el próximo, por favor? Y fíjense que de acuerdo a la información que nosotros tenemos, ya nos han tirado como 8.000 del Líbano, 8.000 misiles del Líbano, pero en total tienen como 150.000 misiles. Todavía no hemos hecho nada en contra del Líbano. Y fíjense que el ejército israelí está llamando ahora a la reserva israelí como 400.000 soldados para entrar al Líbano, porque el Líbano, los de Hezbollah, la organización terrorista Hezbollah del Líbano, pueden llegar a todo Israel, como pueden ver. ¿Ok? Están atacando el norte desde el 8 de octubre en adelante, atacan el norte del país, y se incendia el norte del país cada 2 por 3 por todos los misiles que nos están tirando. ¿Ya? Y como estábamos en Gaza, destruyendo Gaza, y todavía no tenemos los cautivos, todavía estamos metidos en Gaza, pero muy pronto vamos a entrar al Líbano y los tenemos que mover a Hezbollah. Hezbollah, que es una organización terrorista, está en el sur del Líbano, donde está Tiro y Sidón, que es fascinante como la Biblia se cumple, ¿ok? Y los tenemos que mover de ahí hasta del otro lado de un río que se llama Litani, que es 22 kilómetros de la frontera de Israel, para poder estar a salvo. Tenemos 80.000 personas del norte de Israel que se movieron del norte por el bombardeo del Líbano. ¿Ya? Entonces tenemos que sacar a Hezbollah del sur del Líbano, moverlos hasta el otro lado del río Litani, y de esa manera nuestros ciudadanos pueden volver al norte del país y vivir en paz. ¿Ya? O sea que lo próximo que va a pasar es una guerra más con el Líbano. ¿Ok? Próximo, por favor. Y fíjense que quien está financiando y entrenando a Hezbollah y a Hamas es Irán. Irán es la cabeza del pulpo. Irán es el que está manteniendo, les da $100 millones a las organizaciones terroristas para la destrucción de Israel. Eso es lo que ellos quieren, la destrucción de Israel. Pero es impresionante porque Irán está a 1.000 millas de nosotros, 1.700 kilómetros de nosotros. ¿De dónde viene este odio? Nosotros no estamos ni con frontera de ese país, pero de todas maneras nos quieren destruir, ¿ya? Y están financiando el terrorismo en el Medio Oriente. ¿Ok? Próximo, por favor. ¿Ok? Tuvimos un ataque masivo directamente de Irán a Israel
la noche del 13 de abril y empezó el 14 de abril muy temprano en la mañana, y yo en Jerusalén con mi familia, ¿ok? Y tuvimos los drones arriba nuestro. ¡Boom! ¡Boom! Era una cosa impresionante, y la paz del Señor con nosotros. Es increíble. Increíble. Las alarmas no sonaron antes de que los drones empezaron a tirar bombas a nosotros. Y nosotros escuchamos boom, boom. Y después el ejército israelí con sus aviones atrás de los drones. Era una cosa como si fuera la guerra de las estrellas. No sé si vieron esa, ya, Star Wars, have you seen Star Wars? ¿Ok? Exactamente like that. Ok. Next one, please. Ok, según los funcionarios estadounidenses, el ataque sin precedentes incluyó 185 drones, 236 misiles de crucero. Ok, los drones llevan 8 horas a llegar a Israel, pues 1000 millas del otro lado, ok. O sea que cuando ya salieron los drones, nosotros sabíamos que se estaban viniendo. Ya el ejército de Israel nos dijo qué es lo que teníamos que hacer, ¿sí? Y 236 misiles de crucero que llevan 3 o 4 horas llegar a Israel, y 110 misiles balísticos. Esos misiles balísticos llevan 2 horas llegar a Israel. Y fue impresionante. Fíjense, esto fue el mayor ataque de drones en la historia de la humanidad que nos tiraron. Próximo, por favor. ¿Y qué pasó? Impresionante lo que pasó. Primero que nada, el ejército israelí interrumpió el GPS. No GPS en todo Israel. O sea, si vos abrías el GPS, te daba el Líbano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los misiles son guiados por GPS. Entonces, los desviaron. ¿Ok? Eso es lo primero que pasó. Próximo, por favor. Se cancelaron todos los vuelos. Próximo. ¿Ok? Y fíjense, esto a los que están en el ejército les va a encantar. Tenemos un sistema que se llama Scorpion. ¿Y qué es lo que es? Envía vigas de energía muy específicas que interrumpen los sensores electrónicos de los enemigos y la navegación, el radar y otra actividad electrónica. Entonces, los tenían en el ojo, ¿ok? A todo lo que se estaba viniendo, y le hicieron pelota, no sé si podría decir esto, ¿ok? Todo el sistema, el guiado que tenían, ¿ok? Se fue para otro lado. ¿Qué el próximo, por favor? Y fíjense que también tenemos un sistema de defensa aérea que se llama Iron Ray, que es un escudo de luz. Y es fascinante. Fíjense que antes de que tengamos esto, teníamos la cúpula de hierro. ¿Escucharon de la cúpula de hierro? Es un sistema americano que determina la velocidad del misil, determina la dirección del misil y le tira un misil y hace explotar en el aire. ¿Ok? Eso es lo que se llama la cúpula de hierro. Pero la cúpula de hierro cuesta miles de dólares manejarla, ¿sí? Miles. ¿Y qué es lo que hace Israel? Hace este sistema que es como un láser que tira el láser a lo que se está viniendo en contra de Israel y lo hace explotar en el aire. Y sale $1.
$1 es electricidad. ¿Ok? Así que impresionante. Ustedes tienen que ver esas luces arriba de Jerusalén a la noche que están protegiendo Jerusalén. ¿Ok? Impresionante la tecnología que Israel tiene para poder desviar para proteger al pueblo de Israel. ¿Ok? Próximo, por favor. Fíjense que todo lo que nos tiraron, 99% de todo lo que nos tiraron, fue destruido antes de que llegue a Israel. ¡99%! El ejército israelí no podía creer. De repente, cuando nosotros sabemos que nos están mandando todos estos misiles y drones, de repente los aviones israelíes, americanos, Francia, Inglaterra, Arabia Saudita y Jordania, todos se levantaron y se fueron a buscar a esos drones y los misiles y todo, y los destruyeron antes de que llegue a Israel. 99%. El ejército israelí decía, bueno, nunca trabajamos con estos otros aviones militares, ¿sí? ¿Y cómo puede ser que destrozamos 99%? ¿Sí? A lo mejor 90%, dicen, ¿sí? Eso es muy bueno, pero 99% no puede ser, decían, ¿sí? Solamente 1% llegó, y ese por ciento llegó a Jerusalén. ¿Ya? Pero impresionante cómo el Señor nos protegió esa noche. ¿Ya? El próximo, por favor. ¿Ya? Y a mí me gusta esto mucho. Porque, fíjense, los iraníes en la edad de piedra, y el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, los está haciendo volar a los drones y a los misiles con su... Sí, y los iraníes en la edad de piedra tecnológicamente, por eso que se les fue tan mal, ¿no es cierto? Pero realmente es el Dios de Israel que nos ayudó en este momento. ¿Ya? Okay. Yo creo que eso es todo, ¿sí? El próximo, that's it, yeah.